oscura el sol y la luna, las estaciones del año también unen su canto cual fieles criaturas, porque eres bueno, por siempre eres fiel. Oh, tu fidelidad, cada momento la veo en mí. Nada me falta, pues todo provees. Grande Señor es tu fidelidad. Tú me perdonas, me impartes el gozo, tierno me guías por senda de paz. Eres mi fuerza, mi fe, mi reposo, y por los siglos mi Padre serás. Oh, tu fidelidad, cada momento la veo en mí. Nada me falta, pues todo provee. Grande Señor es tu fidelidad. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Dios les bendiga. A los niños, por favor, pueden pasar a su clase. Gracias a Dios por el clima tan agradable que tenemos aquí adentro. Creo que algunos ni van a querer irse. Así que podemos tener una enseñanza un poquito larga. Muy poquitos amenes. Bien, ¿qué dicen? Aunque haga frío nos tenemos que ir. Bien, gracias a Dios por todo el tiempo que Dios nos da, hermanos. Hermana Cristina, yo creo quería saborear un poquito el frío de por acá, ¿verdad? Así es, y así que no, ella está aprovechando, ¿verdad? Todo lo que se pueda del frío, porque no se lo puede llevar para allá, para Cancún. Así, saluda al hermano Sergio y a los hermanos de la iglesia. Estaba viendo a Sofía, Samantha, pues ya no las conocía, ¿verdad? Ya tenía algunos años que pues ya no los vimos, ¿verdad? Y no, ya crecieron, ya son unas señoritas, y pues, ¿verdad? Para verlas más seguido hay que ir a Cancún, ¿verdad? Así que ya saben, hermanos, los hermanos allá en la iglesia del Mesías, ¿verdad? Dicen, cuando anden por allá, lleguen, ¿verdad? Lleguen allí con los hermanos de la iglesia, y pues es un gozo, ¿verdad? Ver y tener compañerismo. Bien, hermanos, vamos a continuar con nuestro estudio. Estamos en Apocalipsis. Apocalipsis, capítulo 15. Apocalipsis, capítulo 15. Cuando la ira de Dios llega a su fin. Dios es paciente. Dios es misericordioso, pero un día va a llegar a su fin. Así es. Con el pueblo de Israel, hermanos, Dios tuvo mucha paciencia. Mucha paciencia. Dice su palabra que les estuvo enviando profetas, estuvo enviando mensajeros. Sí, ustedes pueden ver esto
allí en Segundo de Crónicas. Vamos a echar un vistacito nada más a esta porción. Segundo de Crónicas, capítulo 36, es el último capítulo. Segundo libro de Crónicas, capítulo 36. Y dice Dios, versículo 15: y Jehová, el Dios de sus padres, envió constantemente palabra a ellos por medio de sus mensajeros, porque él tenía misericordia de su pueblo y de su habitación. ¿Cuántas veces, hermanos, Dios envió mensajeros, profetas, a sus siervos que hablaran al pueblo de Israel, que exhortaban a volverse a Dios, que dejaran a los ídolos, que dejaran de pecar constantemente? Y es algo semejante a lo que Dios hace con nosotros también. Constantemente Dios también a nosotros nos habla. ¿Qué pasó con Israel, hermanos? Versículo número 16. Mas ellos hacían escarnio de los mensajeros de Dios y menospreciaban sus palabras, burlándose de sus profetas, hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo y no hubo ya remedio. O sea, ya se llenó el vaso. Ya no hay más, ¿verdad? Y entonces vino el castigo de Dios, la justicia de Dios. Así es, hermanos. Y vemos cómo el pueblo de Israel fue llevado a cautiverio. ¿Cuánto tiempo, verdad, estuvo Dios hablándoles? Estuvo Dios advirtiéndoles. Pero el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, no quiso entender. En algunas ocasiones nuestra vida puede ser algo semejante. A veces Dios nos tiene paciencia, pero llega el momento en que ya se acaba, se agota. La semana pasada hablábamos acerca de cuando disciplinamos a nuestros hijos. ¿Sí? Y los disciplinamos porque los amamos. Los amamos. Así es, hermanos. Ese es el motivo de la disciplina, el amor. Así como el padre al hijo a quien quiere, así Dios disciplina a sus hijos que ama. Quiero decirles, hermanos, que las cosas que vengan a nuestra vida, que no suceden, nunca piensen que es porque Dios no nos quiere. En algunas ocasiones esos pensamientos de repente pueden entrar a nuestra cabeza y a nuestra mente, y cuando estamos pasando por momentos difíciles, por pruebas, de repente podemos: Dios no me quiere. No, Dios nos quiere, porque Dios ama a sus hijos, así como nosotros amamos a los nuestros hijos carnales. Un padre en su sano juicio nunca va a hacer algo que lastime a su hijo. O sea, escuchamos de algunas madres o padres que maltratan a sus hijos, que a veces hasta los matan, pero es porque ellos están afectados de sus mentes, no están bien de su cabeza. Pero un padre en su sano juicio nunca va a hacer algo que lastime a su hijo. Y eso es exactamente lo que hace Dios con nosotros. Dios nunca va a hacer así, deliberadamente, algo que nos lastime, hermanos. A veces, como les digo, pensamientos entran en nuestra cabeza, como en aquella ocasión cuando los discípulos iban en el barco y fueron azotados por una terrible tempestad, que los discípulos se aterrorizaron, sí, se empanicaron, pensaron que iban a morir. Y ven al Señor Jesucristo dormido. A veces algunos se duermen, pero profundamente. Yo creo que el Señor tenía el sueño profundo. ¿Cuál preocupación del Señor? Para no dormir profundamente.
¿Cuál preocupación? Nada. Él estaba tan cansado que este terrible vaivén que el viento y el agua tenían al barco, para él era como un arrullo. Pero los discípulos estaban aterrorizados. Pensaron que iban a morir. Y yo pienso, ni el sube y baja del barco y el oleaje, ni el viento, ni el agua, porque el agua golpeaba a la gente, a los apóstoles, despertó al Señor Jesucristo. Yo creo que alguno de los discípulos que estaba cerca de él, yo creo que los demás dijeron: despierta al Señor Jesús, despierta al Maestro. Yo creo que lo tuvieron que tomar de sus hombros y sacudirlo, porque como les digo, esta terrible agitación a que estaba sometido el barco era para que nadie se pudiera dormir, pero el Señor estaba dormido. Y lo despertaron. Y, ¿verdad?, le dijeron: ¿no te da cuidado que perecemos? En palabras más actuales, podríamos decir que los discípulos le preguntaron al Señor Jesucristo: ¿no te importa lo que nos está pasando? Hay veces que así queremos decirle a Dios, hermanos: Señor, tú estás bien feliz en el cielo, tú estás muy a gusto, todo en paz, todo es felicidad en el cielo. Pero mira, aquí en la tierra yo estoy siendo azotado y golpeado por tantos problemas. ¿No te importa, Señor, lo que me pasa? ¿No te importa lo que me pasa? A veces así queremos pensar, ¿verdad? Pero recuerden esto, hermanos: Dios nos ama. Y Dios nunca va a hacer algo que nos lastime. No. A veces el Señor permite que vengan algunos problemas a nuestra vida para perfeccionarnos, para prepararnos para la misión que nos tiene preparada, que nos tiene Él más adelante. Sí. Así como la vasija de barro que es metida al horno y donde el fuego, ¿verdad?, la consume, pero para que al salir esa vasija del horno, aquella vasija ahora sí va a servir con muchos propósitos más. Así Dios a veces nos mete al fuego, hermanos. No es porque no nos quiera, no es porque no nos ame. Cuando estemos en pruebas, en tribulaciones, no pensemos que Dios no nos ama, no. Y aún ahí, hermanos, Él no nos deja solos, Él está con nosotros. Así que recuerden esto, hermanos: Dios nos ama y siempre nos va a dar lo mejor. Así como nosotros con nuestros hijos, los amamos y les queremos dar lo mejor. Así Dios con nosotros también. Pero, hermanos, es muy diferente el trato que Dios tiene para con nosotros en cuanto a las pruebas y tribulaciones que su ira, su justicia. Porque llega el momento en que la paciencia de Dios se acaba y viene la justicia, viene la ira. Recordemos lo que pasó en los días de Noé. Por 120 años Noé, pregonero de justicia, pregonero de salvación para la gente, invitándolos a entrar al arca para salvarse. Pero llegó el momento en que ya no había nada que hacer y Dios cerró la puerta. Y cuando Dios cierra la puerta, hermanos, no hay quien pueda abrirla. Así cuando Dios abre también la puerta y no hay quien pueda cerrarla. Así.
se cerró la puerta del arca y vino la ira de Dios, la justicia de Dios. Podemos entender las dos palabras, hermanos, por igual, la ira y la justicia de Dios. Porque la ira de Dios no obra la ira del hombre. La justicia de Dios no obra la ira del hombre. Nuestra ira es muy diferente. Hay veces que nosotros, hermanos, ¿verdad? Quisiéramos vengarnos a veces de las cosas que nos hace la gente. Y el apóstol Pablo nos recomienda que no lo hagamos. Que no lo hagamos. Porque dice la Biblia que el Señor dice, mía es la venganza, yo pagaré. Mía es la venganza, yo pagaré. Permítanme, hermanos. Es cierto, hace calorcito. Bien. Y por eso el Señor dice, déjame a mí pagarle a la gente. Porque a lo mejor si te doy a ti la oportunidad de que le des a la gente lo que merece, no nada más le vas a dar lo justo, le vas a dar de más. Y es cierto. Es cierto, en algunas ocasiones no creen que se nos pasaría la mano. Por eso el Señor dice, mía es la venganza, yo pagaré. El apóstol Pedro, hablando de esto mismo, también dice, hermanos, sigamos las pisadas de nuestro Señor Jesucristo. Recuerden cuando era maltratado, cuando era vejado, cuando era escarnecido, cuando era azotado, cuando hicieron con él lo que hicieron, el Señor no abrió su boca, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Así que, hermanos, dejémosle al Señor, que Él va a dar el pago correcto y justo. Así que, hermanos, la paciencia de Dios tiene fin. Y va a llegar el momento en que vendrá su ira. Su ira. Pero recuerden, hermanos, estamos repasando un poquito de lo que vimos la semana pasada. Recuerden que la ira de Dios nunca va a estar sobre los hijos de Dios. Dios, ¿verdad? Por medio de Cristo Jesús nos ha librado de la ira. Porque cuando Cristo estaba en la cruz del Calvario, la ira de Dios estaba sobre Cristo, en lugar de estar sobre nosotros. Y Cristo pagó, sufrió la ira de Dios. Recuerden 5:21 de 2 Corintios, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, por nosotros. Me gusta este versículo, hermanos, y los invito para que lo lean. Es Juan 3:36. Juan 3:36. Dice la palabra de Dios: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino la ira de Dios está sobre él. Hermanos, hay veces que la gente dice, pues, cuando yo muera, que Dios disponga dónde quiere mandarme o qué hacer conmigo. En algunas ocasiones la gente piensa que hasta que muera va a saber si es salvo o es condenado. Pero la Biblia nos dice claramente, ahí en el 3:18, vean, 3:18 de Juan: el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya. O sea que no espere la gente hasta que muera para saber si está condenado o no. Si no quieres creer en Cristo, ya estás condenado. Porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. ¿En qué posición se encuentra una persona que rehúsa creer en Cristo, que rehúsa
recibir a Cristo como Salvador, está bajo la ira de Dios. ¿Se fijan? Es lo que dice Juan 3:36. Dice, el que rehúsa creer en el Hijo de Dios no verá la vida, sino la ira de Dios. Ya está condenado, no va a ser condenado. Hermanos, un día, en el tiempo de la gran tribulación, la ira de Dios se va a consumar, como leemos ahí en Apocalipsis capítulo 15. Capítulo 15. Dice el versículo 1, vi en el cielo otra señal grande y admirable, 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras, porque en ellas se consumaba la ira de Dios. Ya es el final, es el fin. Cuando ustedes lean en la Biblia el fin, en una ocasión los discípulos le preguntaron al Señor Jesucristo, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? Bueno, el fin es precisamente este, cuando se consuma la ira de Dios. El fin es la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Recuerden, hermanos, estamos estudiando estos relatos de la gran tribulación. Son 4 relatos. Me gusta repetirlos para que se los vayan aprendiendo. Ahí después les voy a hacer el examen. El primer relato, los 7 sellos. El segundo relato, las 7 trompetas. El tercer relato, los 7 personajes. Y el cuarto relato, las 7 copas. Son 4 relatos de la gran tribulación. Y en cada uno de estos relatos Dios nos añade información de estos relatos, que le hemos llamado los antecedentes y un paréntesis. Ahorita estamos, ¿verdad?, en los antecedentes del cuarto relato, que son las 7 copas. Y en estas 7 copas se va a consumar la ira de Dios. Ya es el final. Bien, hermanos, ahí estábamos estudiando la semana pasada. Dice el versículo 2, vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego, y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen, y su marca, y el número de su nombre, en pie sobre el mar de vidrio con las arpas de Dios. Este mar de vidrio es la faz del abismo. Está entre el segundo cielo, que es el universo, y el tercer cielo, que es la morada de Dios. Hagan de cuenta que es como aquella cortina que dividía el lugar santo del lugar santísimo. Así es este mar de vidrio. No se puede ver. Les mencionaba la semana pasada acerca de un telescopio que fue lanzado al espacio. Había uno que es el Hubble, ¿verdad?, que está en el espacio también, y pues a través de él se han conocido muchas cosas que antes se ignoraban. Y ahora este nuevo, el Webb se llama, este nuevo telescopio, está, creo, como 500 o 1500 millones de kilómetros de la Tierra, o sea, a una gran distancia. Apenas lo van a empezar ¿verdad?, a mover para que pueda empezar a funcionar. Por la distancia en que se encuentra, pues se va a tardar un tiempo. Pero aún con ese telescopio no va a ser posible mirar el tercer cielo. Y hay un mar de vidrio allí en este lugar. Bien, y ahí está esta multitud de santos cantando el cántico de Moisés y el cántico del Cordero, diciendo, grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Este canto, en cierta manera, es una profecía de lo que va a pasar en el milenio, hermanos. En el milenio, cuando Cristo esté reinando aquí en la tierra con su trono en Jerusalén, vendrán todas las naciones, y algunos que no quieran voluntariamente lo van a hacer a la fuerza.
Recuerden que el Señor Jesucristo en este tiempo, Él va a reinar, va a regir con una vara de hierro, con fuerza, obligadamente. El hombre, hermanos, no crean que porque en el milenio estará Cristo reinando va a ser dócil. No, el hombre seguirá en su pecado. Y una prueba, hermanos, de que el hombre nunca estará sujeto y obediente a la voluntad de Dios es que al final del milenio, al final de los 1000 años, el diablo los volverá a engañar y volverán a rebelarse en contra de nuestro Señor Jesucristo. Para que tengan una idea de que en el milenio va a haber pecado. El hombre seguirá igual. Y claro, va a haber muchos creyentes, muchos hijos de Dios que estaremos felices de saber que nuestro Salvador está aquí reinando en la tierra por 1000 años. Pero muchos todavía tendrán enojo, coraje, odio y pecado en su corazón. Bien, hermanos, sigamos adelante. Dice la Biblia, versículo 5, después de estas cosas miré y he aquí fue abierto en el cielo el templo del tabernáculo del testimonio. Fue abierto, ¿verdad? El templo. Sí. En una ocasión estábamos allá en la iglesia bautista Calvario y un hermano preguntaba, ¿y qué pasó con el arca del pacto, el arca de la alianza que estaba en el templo de Jerusalén? ¿Dónde está? Bueno, aquí en Apocalipsis leemos que está allá en el cielo. Está allá en el cielo, ¿verdad? Para que no vayan ustedes ahí como en las películas esas del arca perdida y que no sé qué, y quieran andarla buscando, ¿verdad? No la van a encontrar, está allá en el cielo. Bien, hermanos, el tabernáculo. Vamos a abrir la Biblia en Hebreos capítulo 8. Versículo 5. 8:5. Dice, los cuales sirven, o sea, los sacerdotes del Antiguo Testamento, ¿verdad?, que estaban en el tabernáculo. Estos sacerdotes que estaban en el tabernáculo sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. En otras palabras, ¿cómo fue que Moisés, ¿verdad?, en qué se basó? ¿De dónde agarró los planos para hacer el tabernáculo? Pues Dios se lo enseñó. En aquella ocasión que subió allá al monte Sinaí, donde estuvo con Dios 40 días y 40 noches, alimentado por Dios. Esto ya lo platicamos hace algún tiempo, ¿verdad? Y allá Dios le enseñó los planos, el modelo. Yo creo le ha de haber dicho el Señor, mira, esta maqueta. Le ha de haber enseñado el Señor una maqueta. Así vas a hacer el tabernáculo, ¿verdad? Pero ese tabernáculo donde estaba el arca, que simbolizaba la presencia de Dios en el lugar santísimo, es una sombra de las cosas celestiales. O sea que lo real no estaba aquí en la tierra. Lo real está allá en el cielo. Esto es una sombra. En algunas ocasiones, hermanos, nosotros somos al revés. Pensamos que lo real está aquí y la sombra está allá. No. La sombra está aquí. Lo real está allá. Dice el apóstol Pablo, no mirando las cosas que se ven,
sino las que no se ven. Porque las que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Hay ocasiones en que la gente piensa, no, tú tienes la cabeza llena de ideas, de cosas imaginarias que no existen. No, hermanos, cuando nos llenamos de la palabra de Dios, cuando nos llenamos de las cosas espirituales, nos estamos llenando de cosas reales. Aquí la Biblia dice, este tabernáculo que Moisés construyó es figura y sombra de las cosas celestiales. Capítulo 9, versículo 11. Pero estando ya presente Cristo, somos sacerdotes de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación. Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos. Hermanos, Cristo entró al lugar santísimo. Cuando Cristo muere, hermanos, simbólicamente, ¿verdad?, el velo del templo se rasga y de esta manera queda abierto el camino al lugar santísimo. Este velo, esta cortina gruesa, impedía el paso para que la gente pudiera llegar al lugar santísimo. Pero cuando Cristo muere, ese velo se rasga de arriba a abajo, lo contrario a la lógica que siempre es de abajo hacia arriba. ¿Por qué? Porque del cielo viene esta abertura para que el hombre pueda entrar a la presencia de Dios. Ahora nosotros tenemos amplia y generosa entrada a la presencia de nuestro Dios, hermanos. No hay nada que nos impida. ¿Por qué? Porque el sacrificio de Cristo, ¿verdad?, hizo esto. Bien, lean el versículo 23, hermano, 9:23. Dice, fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que esto, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Cuando Cristo resucita, hermanos, María, allí en el huerto, quiere tocarlo y el Señor le dice, no me toques, aún no subo a mi Padre. Aún no subo a mi Padre. Cristo, después de que resucitó, iba a subir al Padre y presentar su sacrificio al Padre. Así que Cristo entra en el lugar santísimo que es el cielo, no en el tabernáculo que construyó Moisés aquí en la tierra. Sí. Así que, hermanos, el primer cielo, donde están las aves, los aviones, es como el atrio del tabernáculo. El universo, después de nuestra atmósfera, es el segundo cielo, el lugar santo. Y el lugar santísimo es el tercer cielo, donde mora Dios. Ese es el tabernáculo, que es el que construyó Moisés, una figura de este. Así que cuando leemos en Apocalipsis que dice, ¿verdad?, y del templo, dice, después de estas cosas miré, y aquí fue abierto en el cielo el templo del tabernáculo del testimonio. O sea, que el cielo donde está Dios se abrió. Y de ahí, versículo 6, salieron los 7 ángeles que tenían las 7 plagas,
vestidos de lino limpio y resplandeciente y ceñidos alrededor del pecho con cintos de oro. Todas estas cosas, hermanos, que podríamos ahí analizarlas despacito, no nos hablan más que de lo que Dios va a hacer, de la misión que estos ángeles vienen a cumplir. Sí, estos ángeles con vestidos de lino blanco y resplandecientes es un cuadro de la justicia. Blancos porque son sin mancha y resplandecientes como el sol, la justicia de Dios, con sus cintos de oro simbolizando a la divinidad. Vienen con una misión de Dios para cumplir la ira de Dios aquí en la tierra, hermanos. Dice, versículo 7, y uno de los 4 seres vivientes dio a los 7 ángeles 7 copas de oro. ¿Llenas de qué? De la ira de Dios. Estas copas llenas de la ira de Dios, hermanos. En este último relato de la gran tribulación, la ira de Dios se va a derramar sobre la tierra, hermanos. Van a derramar sus plagas, van a hacer algo terrible, hermanos. Que la próxima semana vamos a estudiar estas 7 copas. La ira de Dios se derrama sobre la tierra. Versículo 8. Y el templo se llenó de humo por la gloria de Dios y por su poder, y nadie podía entrar en el templo hasta que se hubiesen cumplido las 7 plagas de los 7 ángeles. El cielo, el templo está cerrado, el cielo está cerrado hasta que se consuma la ira de Dios por medio de las plagas que estos ángeles van a derramar aquí en la tierra. Hermanos, el templo se llenó de humo. El templo se cerró. Nadie puede entrar demasiado tarde para orar. Esto nos recuerda, hermanos, cuando en la Biblia ustedes lean que se llena el humo en la casa de Dios. Nos está hablando de la justicia de Dios. Isaías capítulo 6 nos dice que estaba en el templo y también se llenó de humo. Véanlo, así rápidamente, vamos a veces para no entretener, pero vamos a echarle un vistacito así rapidísimo, hermanos. Isaías capítulo 6. Dice, versículo 1, en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces, diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Isaías dice, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Hermanos, cuando el pueblo de Israel estaba ahí a los pies del monte Sinaí, el monte se llenó de humo y truenos y relámpagos. Y el pueblo le dice a Moisés, habla tú con Dios, que no hable Dios con nosotros. Sí, hermanos, ¿verdad? Es un cuadro del juicio, del justo juicio de Dios. Y salen los ángeles, como dice ahí en Apocalipsis capítulo 15, y salen los ángeles a cumplir esa misión de derramar la ira de Dios sobre la tierra. Y esto lo veremos la próxima semana.
¿verdad? Cuando la ira de Dios es derramada en la tierra por medio de estos ángeles con sus 7 copas. Y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, Él los haga aptos en toda obra buena para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Dios por Jesucristo. Y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de Dios con gran alegría, al único y sabio Dios nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, por los siglos de los siglos. Amén. Agradecemos a Dios, hermanos, su palabra. Vamos a cantar el himno 474 y voy a pedir a hermano Daniel si pasa al frente, hermano, una vez que terminemos de cantar este himno 474, nos despide en oración. He decidido seguir a Cristo. Vamos a cantar con convicción también este himno, y una vez que terminemos y que hermano Daniel nos despida en oración, les vamos a pedir, hermanos, que cuando salgan cúbranse bien, porque este cambio, ya aquí están calientitos y van a salir, y entonces por favor cúbranse, porque esos cambios son los que nos van a afectar. Entonces, ¿sí, hermano? Si pudiéramos hacer el paso por el pasillo despacito para aclimatarnos al frío. Sí, porque... Exacto. Y apagar, si es posible, ahorita ya. Pues sí, si nos ayuda, pues el control está en la oficina de atrás, hermano Daniel, sí. Los podemos ir apagando de una vez, porque sí es cierto, hermanos, cuando los cambios son muy bruscos nos afecta. Vamos a... Feliz cumpleaños también. Y cantar feliz cumpleaños, ¿verdad? Porque hoy la hermana, Dios le permite un año más de vida. Vamos a cantar feliz cumpleaños, después cantamos este himno y después Daniel nos despide en oración, ¿sí? Muy bien, vamos a, hermanos, pues hoy le permite el Señor un año más de vida a nuestra hermana Marta, y pues gracias a Dios porque está aquí con nosotros, ¿verdad? Vamos a estar en pie, hermanos, vamos a estar en pie, al cabo ya no hay frío aquí. Y vamos a cantar feliz cumpleaños, y después vamos a ir cantando al Señor para concluir en esta noche. Cantamos, feliz cumpleaños deseamos para ti, que Dios omnipotente le quiera bendecir. Feliz cumpleaños, que Dios en su bondad le dé muy larga vida, salud, felicidad. A Dios le damos gracias que con amor sin par al fin de otro año hermoso le permitió llegar. Feliz cumpleaños, que Dios en su bondad le dé muy larga vida, salud, felicidad. Dios la bendiga, hermana Marta, y le dé muchos años más. Vamos, hermanos, a cantar, y hermano Daniel vamos a concluir orando. He decidido seguir a Cristo. ¿Listos, hermanos? He decidido seguir a Cristo, he decidido seguir a Cristo, he decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás, el Rey de Gloria me ha transformado, el Rey de Gloria me ha transformado, el Rey de Gloria me ha transformado, no vuelvo atrás, la vida vieja ya he dejado, la vida vieja ya he dejado, la vida vieja ya he dejado, no vuelvo atrás, Vamos a orar, hermanos.
Padre nuestro que estás en el cielo, en la tierra y en todo lugar, nosotros te damos gracias, Señor, por permitirnos venir, Señor, a escuchar tu palabra. Te pedimos humildemente despídenos, Señor, llévanos con bien a nuestros hogares, Señor. Gracias porque nos permitiste reunir una vez más. Sí, Señor. Nuestros hermanos que no pudieron venir, tú conoces las razones, Señor. Cuídales, Señor, y guárdales. Sí, Señor. Tus manos nos ponemos, todo esto te lo pedimos en el glorioso nombre de tu Hijo amado, que es Cristo Jesús. Sí, sí. Amén. 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 Dios los bendiga, hermanos. Cuídense. Daniel, Dios te bendiga.